Auto de lujo, un símbolo de mi vida exitosa. Frear. Después de nuestro divorcio, mi nombre es Tom Harris. Crecí en un hogar promedio, en un Dios absolutamente común y corriente, con una personalidad corriente, del tipo que encontrarías en cualquier lugar. Criado en una familia normal en la que he vivido una vida estándar durante mis días de estudiante, tenía una buena cantidad de amigos y llevaba una vida escolar bastante estándar, sin eventos dramáticos. Lo máximo que yo, un chico común y corriente, siempre tengo en mente proviene del Sr. Johnson, mi maestro de secundaria. Es posible superar cualquier dificultad para vivir con perseverancia. Esta frase siempre ha estado conmigo, apoyándome en todo. Afortunadamente aún no me he encontrado con una situación que me haya hecho confiar desesperadamente en estas palabras, pero siempre me aseguro de recordarlas como un estudiante anodino. En secreto admiraba a mi compañera de clase Lisa. Sus expresiones en constante cambio, su manera atenta de escuchar a las personas, su perfil lateral ocasionalmente femenino, fueron increíblemente atractivos para mí cuando casualmente terminamos en la misma universidad. Mi compañera de clase Lisa, en cambio, yo era solo otra cara entre la multitud, hasta el punto de que algunos de mis compañeros ni siquiera sabían mi nombre, pero a veces, cuando la conversación giraba en torno a nuestros días de escuela secundaria, Lisa me hablaba y esas pequeñas interacciones me hacían sentir mejor. Increíblemente feliz. Cosas tan triviales me traían alegría y eso por sí solo era suficiente para hacerme sentir contento. Era un hombre muy modesto. Sin embargo, cuando me gradué de la universidad quería saber cuál era mi posición. Había sido un largo amor no correspondido desde la escuela secundaria y si no había esperanza, era mejor darse por vencido y seguir adelante. Ahora era la oportunidad, con la resolución de enfrentar potencialmente el rechazo. Le confesé a Lisa que sí, está bien. Su respuesta inesperada me hizo preguntarme si estaba soñando. Mis días con Lisa, a quien había admirado durante mucho tiempo, fueron realmente dichosas. Siempre traté de regalarle a Lisa todo lo que deseaba. Trabajé duro, motivado por la alegría de ver su sonrisa feliz cuando recibió mis regalos. Nuestra relación progresó sin problemas y en mi tercer año como profesional le propuse cumplir el deseo de Lisa de ser ama de casa. Superando a mis colegas y personas mayores empleadas por una corporación importante, mi salario ya estaba por encima del promedio, pero con el ascenso comencé a ganar una cantidad envidiable. Sin embargo, a medida que mis ingresos aumentaron, también lo hicieron los frívolos giros de Lisa en nombre de la superación personal mientras no amenazaran nuestra medio de vida. Sin embargo, los bolsos de marca de temporada y la ropa nueva para cada comida con amigos se sumaban cada vez que pensé en hablar. Verla feliz me hizo contenerme y pensar que si trabajo más duro todo estará bien. Mirando hacia atrás, lamento que mi actitud haya contribuido para que ella se descuidara. Un día durante la pausa del almuerzo, estaba tomando un café y charlando con mi colega Susan. De repente apareció un correo electrónico interno en la computadora de cada empleado. Susan, quien abrió el correo electrónico primero, murmuró de ninguna manera, con incredulidad. Lo que vi en su pantalla fue una noticia impactante. Casi se me cae el café sintiéndome como si el mundo se había oscurecido a mi alrededor. Los empleados en la lista tenían poco más de 30 años y eran contribuyentes de la compañía por derecho propio, incluidos Susan y yo. Varios de nosotros nos acercamos al presidente Smith para protestar. Sin embargo, el presidente Smith dijo que lo atacamos porque es joven y tiene amplia oportunidad de reempleo. Lo siento, pero por favor comprenda nuestra situación. Se disculpó profundamente con un tono cortés, pero no había emoción en sus palabras. Parecía que solo se estaba disculpando para superar la situación. Eso es todo lo que me pareció. Que nos dimos cuenta discutiendo con el presidente Smith fue inútil y no tuvo más remedio que aceptar el despido. ¿Qué harás ahora?, Susan preguntó en voz baja. Aún no he decidido nada. Necesito hablarlo con mi esposa. ¿Qué hay de ti, Susan? ¿Qué planeas hacer? Bien empacando mis artículos personales alrededor de mi escritorio, le pregunté a Susan. Creo que podría volver a la casa de mis padres. Ella respondió que tu padre dirige su propia empresa, así que tendrás algo a lo que recurrir por ahora, hablando en el tono más alegre posible. Y así es, sin darme cuenta en ese momento de que la voz de Susan estaba al borde de las lágrimas en mi camino a casa. Reflexioné sobre qué hacer a continuación. Primero,
Pensé en cómo darle la noticia a Lisa. Había trabajado tan duro que seguramente ella lo entendería incluso si pudiera. No encontré otro trabajo de inmediato. Lisa seguramente me apoyaría. Recibí una indemnización por despido, así que pude usarla mientras buscaba trabajo. Tranquilizado por estos pensamientos, aceleré mi ritmo en casa sintiéndome un poco más optimista tan pronto como llegué a casa y murmuré sobre el despido. Lisa jadeó, de ninguna manera palideció, entendí su reacción, era natural estar ansioso, es difícil, pero trabajemos juntos en esto. Empecé, pero antes de que pudiera terminar, Lisa me miró directamente y dijo, divorciémonos, lo que me sorprendió si no. No tengo un trabajo preparado, entonces deberíamos divorciarnos. Un hombre sin trabajo que no puede gastar dinero en mí no vale nada. No te necesito. Lisa escupió todo, se oscureció ante mis ojos. No pude encontrar las palabras para responder mientras Lisa me bombardeaba con palabras crueles. Me casé contigo pensando que tendríamos libertad financiera con tu trabajo en una empresa importante. Mis cálculos estaban equivocados. Estas palabras resonaron en mis oídos al final. Lisa nunca me había amado desde el principio. Ella sabía que yo la había admirado desde la escuela secundaria y asumí que con mi trabajo en una empresa importante eventualmente habría estabilidad financiera. Ella pensó que eventualmente podría tener la libertad de hacer lo que quisiera. Me encontré preguntándome si esto es lo que quieren decir con dejar enfriar en un instante. Incluso después de 100 años, me sentí surrealista, casi como si le estuviera sucediendo a otra persona al ver a la mujer despotricar ante mí. Incluso me pregunté si ella era realmente la mujer con la que me había casado mientras Lisa continuaba con las quejas de Lister. Sentí una creciente repulsión y dije, está bien. Divorciémonos. No podía calmar mis emociones ni empezar a buscar trabajo hasta que el divorcio finalizó. Dada mi buena carrera hasta entonces, inicialmente busqué trabajos en los que pudiera utilizar las habilidades que había desarrollado en mi puesto anterior, pero no surgió nada a pesar de tener algunos ahorros. Pronto comenzó a aparecer la urgencia de encontrar un nuevo trabajo, ya que mis solicitudes fueron rechazadas repetidamente. Me di cuenta de que no podía ser exigente y comencé a solicitar trabajos en campos en los que no tenía experiencia, aunque creía que tenía una fuerza física promedio. No era parte de un club deportivo, así que todavía traté de evitar trabajos que requirieran trabajo pesado. ¿Por qué no trabaja con nosotros? Ofrecido en ese entonces estaba listo para aceptar cualquier oferta de trabajo. El trabajo era principalmente trabajo de oficina, pero al ser una empresa de construcción implicaba algo de trabajo físico. Nadie me culpó por ser menos fuerte o más lento que otros y estaba agradecido por el apoyo de todos. No estaba pagando un favor, pero utilicé mis habilidades al máximo para realizar mejoras dentro de la empresa. Gracias a eso gané la confianza del señor Williams y mis colegas. Me sentí realmente afortunado de haberme unido a esta empresa, justo cuando me estaba sintiendo cómodo con mi trabajo. Recibí un aviso de una reunión de la escuela secundaria. Resurgieron recuerdos desagradables. No quería volver a ver la cara de Lisa, pero sí quería ver al señor Johnson, mi antiguo maestro. Después de pensarlo un poco, decidí asistir a la reunión. Me estaba preparando para irme cuando llegó una llamada de trabajo inesperada. Sin dudarlo, me puse rápidamente mi ropa de trabajo y me dirigí al lugar de trabajo. Tomó más tiempo de lo esperado y cuando llegué a la reunión ya había comenzado. Había traído un cambio de ropa, pero decidí ir con mi ropa de trabajo saludando caras conocidas. Busqué al señor Johnson. No está aquí. No tiene sentido quedarse. Tal vez debería irme temprano. Si en ese momento escuché una voz que no quería escuchar. Cingo, ¿no es ese Tom? Lisa, que se había vuelto aún más extravagante o más vulgar que antes, a su lado estaba Ethan, del que se rumoreaba que era una élite acelerada, observando a Lisa mirar a Ethan con una mirada apasionada. Instantáneamente supe que él era su próximo Mark y Ethan no parecía mente. Lisa vestida como un ninja y brands de lujo y Ethan con su traje élite me miraron de pies a cabeza y se echaron a reír claramente burlándose de mi atuendo y ropa de trabajo. Se estaban burlando de mí por usar ropa de trabajo. ¿Qué pasa? ¿Es que el único traje? Tienes una reunión tan grandiosa como uno esperaría de un hombre que fue despedido por ser incompetente. Lisa dijo con una risa vulgar, realmente Tom, tienes algo de orgullo, incluso si te despiden caminando así.
es simplemente vergonzoso pensar que fui a la escuela con alguien en Rock Bottom, agregó Ethan con una sonrisa justo cuando pensé que Ethan y Lisa asentían con la cabeza. Lisa de repente vertió la cerveza que sostenía sobre mi cabeza. «Ah, ese atuendo te queda perfecto, perdedor», exclamó. «¿Por qué no? Simplemente te dejas arruinando la vibra aquí». «No tengo tiempo para mezclarme con la gente pobre», dijo con desdén mientras ambos me miraban con desprecio. Parecía que ni siquiera se dieron cuenta de cómo todos los que nos rodeaban estaban tomados por Abed por su comportamiento. Probablemente pensaron que me sentía fuera de lugar con mi ropa de trabajo, los compadecían y no querían estropear la atmósfera para los demás. Decidí irme. «Lo entiendo. Me iré», dije y me dirigí hacia la puerta. Los compañeros a mi alrededor intervinieron. «No. No tienes que irte, deberías quedarte más tiempo ya que has venido hasta aquí y no te preocupes por esos dos». No quería pasar ni un momento más en presencia de esos dos parados en el centro del lugar con sus sonrisas engreídas. Y con los brazos cruzados mirándome, les dije a mis amigos que los alcanzaría más tarde y abrí la puerta para irme. Fue entonces cuando un elegante auto de lujo negro se detuvo. La apariencia de un auto de lujo afuera del restaurante causó bastante revuelo en el interior. Naturalmente, Lisa y Ethan se abrió paso entre la multitud ansioso por obtener la mejor vista del auto calculando como siempre. Lisa estaba ansiosa por saber a quién pertenecía el auto. Entonces el chofer salió y dijo: «Presidente Harris, su auto está listo», y dijo cortésmente. Podía sentir la atmósfera. Detrás de mí, congelado, «Presidente Harris», la voz de Lisa era apenas un susurro. Los miré brevemente a los dos y luego entré al auto donde Susan estaba esperando. Le susurré al oído a Lisa asegurándome de que nadie más pudiera escuchar. «Parece que la compañía de Ethan está en problemas. Tal vez quieras empieza a buscar a tu próximo chico pronto». Luego pasé junto a Lisa inmóvil y me subí al auto. «Hola, ¿cómo estuvo tu día?». Susan me saludó con una sonrisa mientras subía al auto. «Estaba bien», dejé escapar un suspiro relajando mis hombros mientras respondía. De hecho, mi nuevo trabajo resultó ser en la empresa de la familia de Susan por pura coincidencia, lo que significaba que el amable señor Williams que me había apoyado tanto era en realidad el padre de Susan. Había apreciado mi seriedad y diligencia y me había nombrado vicepresidente. Pronto me enteré de la compañía de Ethan durante mis tratos comerciales. Aunque era una empresa importante, había rumores persistentes de irregularidades financieras y parecía que una investigación era inminente, si los rumores eran ciertos o no. Una empresa con tal reputación no era un buen socio comercial. Estaba claro que Ethan se dirigía hacia Rough Waters mientras miraba por la ventana. Pensé en a quién se aferraría Lisa a continuación recordando su risa desdeñosa. «Estarán bien», Susan me aseguró que personas así siempre encuentran una manera de sobrevivir. Tuve que estar de acuerdo con ella. Pronto llegamos a en el hospital donde se alojaba el señor Johnson. Me saludó calurosamente, un poco fresco pero con la misma sonrisa amable. «Tom, tienes un rayo de mirada de hombre ahora», me sonrió con una sonrisa alegre. «Señor Johnson, siempre me he aferrado a las palabras que me dijiste en aquel entonces. He seguido tus enseñanzas y ahora soy realmente feliz tanto en mi vida personal como profesional. Muchas gracias por informar esto». El señor Johnson sonrió cálidamente mirándonos a Susan y a mí y sentí profundamente lo afortunado que soy. Fue tener un mentor tan maravilloso. Medio año después de esa tumultuosa reunión, Susan y yo felizmente nos casamos en la compañía. Mi suegro me está preparando rigurosa pero amablemente, el actual presidente como sucesor. Todavía hay mucho para mí aprender, pero creo que estoy viviendo los días más satisfactorios de mi vida ahora mismo. A veces me pregunto cómo habría sido mi vida si no me hubiera atrevido a cambiar de industria en aquel entonces o si Lisa se hubiera quedado conmigo después de mi muerte. Despedido, pero es precisamente por ese despido y divorcio que tengo mi felicidad actual. Esos tiempos fueron difíciles y vergonzosos, pero hoy estoy aquí porque perseveré. No hay obstáculo que pueda superarse, tal como dijo el señor Johnson. Nunca me rendí, encontrado lo que pude hacer y trabajé duro en ello. Seguramente habrá más desafíos por delante, pero continuaré esforzándome paso a paso, nunca arrogante ni desesperado, para mantener las palabras del señor Johnson cerca de mi corazón. Para Susan, quien me apoyó, y para yo mismo.
¿Por qué pensaste que podrías usar este hotel? Tu nombre ni siquiera está en la reserva. Un viejo yayer como tú se adaptaría mejor al antiguo motel de al lado. Solo usa eso. Mi jefe, que es más de una década más joven, me lanzó estas palabras. Que yo al principio no podía comprender de qué estaba hablando, pero conociéndolo, estas palabras no se sentían fuera de lugar. Sin embargo, fue solo cuando las cosas comenzaron a empeorar que realmente sentí el peso de esas palabras. Mi nombre es George Smith. Este año cumplí 52 años, llevo trabajando en mi empresa actual unos 30 años, es una empresa de consultoría para pequeñas y medianas empresas y soy simplemente un empleado común y corriente. No me unía a ninguna gran ambición. Simplemente me gustó el trabajo. Porque no es una gran corporación, cae en la categoría de pequeñas y medianas empresas, tenemos poco más de 40 empleados, lo que crea una atmósfera bastante hogareña en mi departamento, incluyéndome a mí. Somos un equipo de 6 operaciones que administramos en un grupo pequeño. El jefe de nuestro departamento es un individuo tranquilo solo un año mayor que yo y a menudo participamos en varias discusiones. Los otros miembros, aunque más jóvenes que yo, interactúan conmigo cálidamente, como un querido tío de la familia. Realmente creo que es un ambiente agradable, pero en momentos muy tranquilos. A menudo nos vemos interrumpidos por incidentes triviales. Un día, como de costumbre, llegué al trabajo y encontré a un joven desconocido tirado en el asiento del jefe de nuestro departamento. El jefe anterior, que había estado allí hasta ayer, no estaba por ningún lado por el momento. Decidí sentarme en mi escritorio habitual, pero parecía que los otros miembros tampoco estaban al tanto de la situación. Sintiéndome algo inquieto cuando comenzó la reunión de la mañana, el joven en el escritorio del director se acercó al señor Johnson, el presidente de la compañía, y le presentaron su nombre, Michael Green, de 40 años. Él es una década más joven que yo. Su traje parecía bastante lujoso solo por su apariencia cuando Michael fue presentado por el señor Johnson. Dio un paso adelante, inspeccionó la sala y habló brevemente. Estoy aquí para reformar esta empresa, he venido a buscar novedades y crear una mejor modelo a seguir, renovaremos todo lo que esté obsoleto, así que espero trabajar con todos ustedes. Pensé que habría otra oportunidad para hablar, sin embargo, pronto me di cuenta de lo equivocado que estaba. Apenas una hora después de la presentación de Michael desde la primera reunión, Michael comenzó a criticar los métodos y prácticas existentes en nuestro departamento. ¿Por qué estos documentos están impresos en papel? La comunicación electrónica será más rentable y más fácil para compartir información si todas las comunicaciones contractuales se realizan en papel. Es factible llevar documentos para las empresas locales, pero ¿qué pasa con las distantes? Solicite firmas electrónicas y hágalas oficiales para la empresa. Una empresa de consultoría que no puede utilizar identificación. Es probable que las herramientas se queden atrás. Yo dirigiré la capacitación, así que por favor asista. Fue insoportable que alguien que acababa de llegar cambiara todo en lo que habíamos trabajado. Decidí expresar mi opinión. Que hemos contratado se basan en la escala de la empresa y los activos de información, centrarse en los recursos humanos y el material de ventas. Cambiar todo por nuestra parte podría afectar significativamente a nuestros clientes. Ese es el problema con los veteranos. Michael murmuró lo suficientemente alto como para que otros lo escucharan. Sin embargo, me sentí un poco irritado. Michael, parado frente a mí, parecía ajeno a tales matices en las emociones de las personas sin enfrentarse. Remachó mi afirmación. ¿Es usted, señor Smith? ¿Qué factores son esenciales para la marca de nuestro negocio de consultoría? No puedo responder. ¿Cómo se puede consultar sin ser consciente de lo que muchas empresas están adoptando actualmente? Apegarse a viejas costumbres te dejará atrás. Cambiar tu forma de pensar, adaptarte a los tiempos, convertir tu rutina diaria en algo extraordinario. Al escucharlo parecía que quería decir que sus palabras deberían ser nuestra máxima prioridad de ahora en adelante, un tipo de personal diferente al que hemos tenido nunca, pero era un misterio porque el señor Johnson contrató a Michael como recluta. A mitad de carrera con un puesto. El señor Johnson suele decir que construir una empresa se trata de reclutar y nutrir el talento, lo cual es esencial para el éxito de la empresa. Sin embargo,
Esta decisión de personal parece contradecir un poco sus palabras, podría ser que la actitud del Sr. Johnson cuando mira sea diferente de la que muestra a empleados como nosotros. No, estoy seguro de que es diferente desde que Michael anunció los planes de reforma en la reunión diaria han sido un tormento para mí. La empresa no solo hizo cambios significativos en nuestras operaciones anteriores, sino que también organizó una llamada sesión de capacitación fuera del horario laboral que resultó ser una muestra de autoelogio. Ahora depende de cada representante de ventas comunicar estos cambios en los contratos y los datos a nuestros clientes. Michael preguntaría sin sentido por qué tiene que ser él quien les diga que deberíamos ser nosotros los que no nos hemos mantenido al día para hacer esto. Michael usa con frecuencia términos como obsoleto y anticuado. Parece que se considera a sí mismo a la vanguardia de la innovación. Naturalmente, no dejaría intactos a los empleados mayores o a aquellos que están cerca de jubilarse. Smith, sus métodos son ineficientes, necesitamos cambiar a un enfoque más rentable y de mayor rotación, específicamente cambiar sus métodos de ventas de esta manera, lo que sugirió fue completamente opuesto a todo lo que yo había trabajado en LE. Expliqué los antecedentes y las prácticas de larga data de la compañía, pero Michael, ahora el director, simplemente se burló y se negó a escucharme. Su comportamiento no se detuvo ahí, sino que se convirtió cada vez más en un acoso, como si nos hiciera grabar nuestras llamadas de ventas y nuestras citas con Telly. Los enviaba más tarde, me llamaba y me sermoneaba durante horas sobre lo que estaba mal en mi enfoque de ventas. Muchos empleados, sin voluntad de resistir, aceptaron esta terrible experiencia y guardaron silencio esperando que terminara si no se oponían inicialmente. Pensé en adoptarlos. El mismo enfoque, pero me resultó imposible aceptarlo. Eso debe haber desconcertado a Michael. Su actitud me pone peor día a día cuando me llama, gritaba oye, y escuché que se refería a mí como ese viejo fósil que molesta a mis espaldas cada vez que Michael tenía compañía. Visitantes, invariablemente me asignaba a hacer asuntos diversos y luego se burlaba de mí señalando que hay roles en el trabajo y cuando envejeces, esto es lo que mejor te conviene. Los visitantes solo podían ofrecer sonrisas incómodas y no continuaron la conversación, pero Michael parecía completamente satisfecho consigo mismo. No podía entender por qué estaba tan decidido a atacar a aquellos mayores que él en medio de todo esto. Me estaba ahogando en el estrés diario, pero todavía tenía a mi esposa. Pensé que mientras ella y yo pudiéramos mantener una vida decente, pude superar esto, y fue entonces cuando sucedió que la empresa decidió organizar un viaje de los empleados para crear vínculos afectivos. Íbamos en autobús a una ciudad de aguas termales bastante conocida. El hotel parecía más adecuado para gente más joven, pero también tenía baños al aire libre y cuisine que nuestro grupo de rabia apreciaría. Estaba emocionado de relajarme para variar. Le dije a mi esposa que me iba y me dirigí al lugar de reunión en la estación. Estaba a solo unos cientos de metros de distancia. Un buen ejercicio. Mi bolso de mano estaba. Pedí un buen café y lo disfruté en mi mesa. Un buen día libre. Espero que el viaje de los empleados saliera bien, pero 5 minutos antes de la hora de la reunión ni una sola persona había aparecido. Pensando que algo andaba mal, llamé a varios compañeros. Pero nadie respondió mis llamadas. Finalmente decidí llamar a Michael. Realmente no quería, pero sentí que no llamarlo en tal situación me traería más problemas. Después de varios timbres escuché la voz de mi superior teñida de risa: llegas tarde. Ya te fuiste, deberías ponerte al día usando un autobús o un taxi. Y eso colgó. No podía decir si me había enviado intencionalmente información incorrecta. A pesar de mi emoción previa decidí ir al hotel en autobuses de conexión, no queriendo decepcionar a los demás empleados. Llegué al hotel, me tomó unas 3 horas. Si hubiera tomado el autobús hubieran sido solo 40 o 50 minutos. Entrando a la entrada del hotel vio a Michael parado allí con una sonrisa insidiosa en su rostro, señaló mi bolso y soltó: ¿por qué pensaste que podrías usar este hotel? Tu nombre ni siquiera está en la reserva. Un jezer como tú pertenece al resumen y al lado ve a usar ese. ¿De qué está hablando? Antes de que pudiera procesar sus palabras, Michael agarró mi equipaje y lo dejó afuera de la entrada apuntando a la puerta de al lado. Vamos, muévete. Esto fue nada menos que intimidación. Nunca esperé que me trataran así, especialmente por alguien más joven que yo.
La risa de Michael resonó detrás de mí al final. La señora de la Tierra me atendió personalmente, amablemente llevó mi equipaje y me mostró el final a pesar de que estaba ligeramente apariencia desgastada, el interior estaba bien mantenido y era cómodo. Al llegar a mi habitación, el propietario dijo, por favor, relájese y se fue ansioso por lavarse el sudor. Me dirigí al gran baño público, era pintoresco, un poco anticuado, pero para mi gusto, el final presentaba un sauna en un baño al aire libre que satisface los elementos básicos de una fuente termal. Al regresar a mi habitación encontré que la camarera servía la cena, la comida con productos locales incluía platos calientes y un filete pequeño y grueso, todo muy satisfactorio. Mientras disfrutaba de mi comida, vino la señora de la Tierra. Ver cómo estaba compartí mi agradecimiento y ella sonrió agradeciéndome. Sintiéndome un poco mejor decidí compartir mi experiencia del día con ella. Evité mencionar la reserva del hotel pero hablé sobre el autobús. La casera escuchó con simpatía sin ninguna crítica mostrando preocupación por mí. Sintiéndome un poco animado, decidí compartir algunas historias sobre mi vida cotidiana, hablando sobre vivir con mi esposa y cómo ella siempre tiene la ventaja. La señora de la Tierra se rió un poco más fuerte que antes. Señor Smith, usted dice o le dominó, pero habla con tanta amabilidad que debe apreciar a su esposa. Estoy seguro de que ella desea que seas más proactivo, comentó después de una conversación más agradable. Salió de la habitación. Para crear una atmósfera serena, me encontré con un parque y decidí sentarme en un banco allí. Mientras estaba sentado, reflexioné sobre los eventos recientes y la conversación que tuve antes con la señora de la Tierra. De repente sentí la presencia de alguien y me di la vuelta para encontrar al señor Johnson, el presidente de la compañía. Detrás de mí, el señor Johnson, al verme, se acercó con su equipaje de mano. Originalmente estaba en un viaje de negocios y planeaba unirse a nosotros después. El señor Johnson y yo nos sentamos en el banco y tuvimos una conversación larga y relajada que recordamos con cariño mientras nuestra conversación fluía naturalmente. Señor Johnson. Tenía la costumbre de ir a un parque apartado a pensar cada vez que enfrentaba problemas. Tenía una costumbre similar y una vez que nos conocimos casualmente en el mismo parque en ese entonces, escuché casualmente sus preocupaciones e hice un comentario casual. Fue algo que dije sin pensarlo mucho, pero resultó ser una palabra de salvación para el señor Johnson, que lo ayudó a resolver su dilema. Había un nuevo empleado que se había acercado a una empresa cliente para un acuerdo comercial, pero lo había hecho sin suficiente preparación de ventas. Aparentemente usó un lenguaje inapropiado. Durante la visita que molestó a la persona a cargo del envío del cliente, me pregunté por qué enviaron a un nuevo empleado solo a una tarea tan importante. El cliente, una corporación importante, incluso consideró rescindir su contrato con nosotros, una preocupación que llegó al señor el equipo interno y la estrategia para el futuro. Él no había encontrado una solución satisfactoria en ese momento. Yo estaba lidiando con mis propios problemas y a menudo salía a caminar por la noche, generalmente dura unos 30 minutos, por lo que mi esposa no estaba demasiado preocupada. Una noche mientras estaba sentada en un banco en un parque cercano reconocí una cara familiar en el banco de al lado. Era el señor Johnson. Ambos nos sorprendimos al encontrarnos inesperadamente ya que vivíamos cerca pero no lo sabíamos. Nuestras expresiones transmitían comprensión mutua de los problemas de cada uno. Cuando inició la conversación con el señor Johnson, compartió el problema sobre el nuevo empleado. Expresé mis pensamientos, aunque puedo recordar exactamente lo que dije, pero resonó en el señor Johnson. Afortunadamente, la situación mejoró después. Este hábito compartido y la experiencia pasada permanecieron como un secreto entre nosotros. Nunca discutido con alguien más. Había pasado un tiempo desde que el señor Johnson y yo tuvimos tiempo de hablar, por lo que este encuentro fue una sorpresa agradable a medida que la noche avanzaba. El señor Johnson se preparó para regresar al hotel y, al notar que caminaba en una dirección diferente, gritó que estoy yendo por el camino equivocado, pero le informé que me estaba quedando en un hotel diferente al escuchar mi historia. El señor Johnson se puso furioso y se preguntó por qué sucedió tal cosa y qué estaba pensando Michael. Inmediatamente llamó a Michael exigiendo que viniera con nosotros de inmediato. Cuando un pálido Michael llegó con cara de pocos amigos. El señor
Johnson lo reprendió severamente y continuó expresando que los logros de la compañía que Michael había elogiado durante su entrevista eran todos gracias a mí y que era inaceptable tratar a alguien como yo con tal desprecio después de enviar a Michael a casa. El señor Johnson se ofreció a recibirme. Me quedé en el hotel original, sin embargo, elegí regresar al lugar donde la dueña y el personal me habían tratado bien. El señor Johnson sonrió ante mi decisión diciendo que era típico de mí y se dirigió al hotel después del viaje. Michael fue degradado para reformar su carácter. Lo enviaron a trabajar a una empresa asociada conocida por su estricta gestión, donde lo sometieron a una vida de dormitorio y a una estricta disciplina por parte de la matrona. Aunque era triste imaginar que un hombre adulto fuera disciplinado, no pude evitar sentir que era necesario más adelante. El señor Johnson me nombró líder de un nuevo proyecto, aunque me contenté con un rol de apoyo. Acepté la posición de liderazgo inspirado por el señor Johnson y las palabras de la casera. El proyecto resultó ser un gran éxito. Disfruté de la experiencia de liderar. Me convertí en abierto a más desafíos. Mi esposa notó el cambio en mí y elogió mi comportamiento más feliz. Decido continuar esforzándome por felicidad. Cualquiera que trabaje más tiempo y sea lento en su trabajo es simplemente un incompetente y será despedido. Después de eso surgió un problema. Quien está a cargo aquí lo despidieron ayer, era el único que podía hablar francés, lo que solo había una persona que podía resolver el problema. Michael intentó devolverle la llamada, pero mi nombre es Brandon y tengo 30 años a pesar de tener 30. Vivo una vida brillante como soltero. La casa de mi familia, donde viven mis padres y mi hermano, está a aproximadamente 1 hora de camino. Tenemos una buena relación familiar y visito mi casa aproximadamente una vez al mes. Trabajo en ventas y he estado en mi empresa actual durante 6 años. Al tratar con un cliente que solo hablaba francés y me convertí en responsable de clientes extranjeros, parecía que era el único en la oficina que podía hablar francés a un nivel nativo, así que, naturalmente, mi trabajo aumentó antes de darme cuenta. Trabajar con el tiempo se había convertido en la norma. Para mí, aunque físicamente agotador, pude seguir porque mi colega Jason y otros me ayudaron. Tráeme bocadillos y anímame. No hay nada que pueda hacer para ayudar. Lo siento, tienes que soportar toda esta carga. Algunos compañeros de trabajo se disculparon mostrando preocupación. Para mí, la carga de trabajo fue inmensa, pero me sentí bendecido con buenas relaciones, sabiendo que mis esfuerzos estaban ayudando a mis colegas. Al final me dio más motivación. Un día, como de costumbre, realmente me gustó mi trabajo. Michael era un poco excéntrico e incluso sus colegas tendían a mantenerse alejados de él. Siempre era un poco complicado tratar con él. Yo no haría eso, es solo que tengo tantas llamadas que hacer que no puedo terminar durante el horario habitual. Cuando dije eso, Michael frunció el ceño. ¿Sabes lo que eso se llama incompetencia?, dijo resoplando de manera condescendiente. Si yo, me encantaría llegar a casa a tiempo y simplemente relajarme, pero mi carga de trabajo era el doble que la de otros empleados. Además, algunos clientes estaban en diferentes zonas horarias y sería de mala educación no llamarlos durante el día, por lo que trabajar más horas era inevitable. Me pregunté qué estaría haciendo Michael tan tarde, pero luego recordé que estaba en el mitad del trabajo y reanudado al día siguiente. Gracias a ti los documentos para la presentación de hoy estarán listos justo a tiempo. Siempre agradecido contigo, Brandon. Escuché que la presentación que hiciste el otro día fue bien. Gran trabajo. Otros empleados pensarían que soy así todos los días. Solo escuchar palabras de agradecimiento y elogios hizo que todo el arduo trabajo valiera la pena. Deberías salir a tiempo de vez en cuando. Sé que tienes mucho trabajo, pero recuerda que tomar descansos también es parte del trabajo, dijo Jason. Siguiendo su consejo decidí salir temprano. Por una vez pensando en irme temprano a casa, le envié un mensaje de texto a mis padres: puedo ir hoy, saldré del trabajo a tiempo para cambiar. La respuesta llegó más rápido de lo esperado. Claro que ha pasado un tiempo, así que cocinaré tus platos favoritos y te esperaré pensando en tener una comida deliciosa en lugar de una. El hecho de preparar uno esta noche me motivó aún más y pude concentrarme más de lo habitual en mi trabajo. Pensé que había hecho lo suficiente para no molestar a nadie y cuando miré el reloj acababa de pasar la hora de cierre habitual. Preparándome rápidamente para salir saludé a los empleados restantes y estaba a punto de salir de la empresa cuando Michael me impidió irme. Ahora siempre trabajas hasta tarde, ¿no es así?
su tono sarcástico habitual. Sí, terminé las tareas mínimas requeridas para hoy, así que me iré ahora. Respondí con una sonrisa sin dejar que el sarcasmo de Michael me molestara. Sin embargo, a Michael no pareció hacerle gracia quien dijo que podías irte mientras decía esto. Escuché el sonido de los papeles cayendo y me di la vuelta para ver que Michael había tirado todos los documentos de mi escritorio. Uy, ¿mal? Parece que mi mano se resbaló al mirar la cara de Michael. Él estaba sonriendo y era obvio que lo hizo a propósito, accidentalmente los pisé, los recogí rápidamente, deliberadamente pisó los documentos de Fallen y se fue con una risa fuerte y grosera. Estaba realmente preocupado y rápidamente comencé a recoger los papeles. Los empleados que habían presenciado todo el asunto me ayudaron y logramos reunir todos los documentos, pero estaba claro que necesitaban clasificarlos ya que varios papeles estaban mezclados. Nos encargaremos de esto. Mis compañeros preocupados por mí me instaron a irme, pero había demasiados documentos y terminarían trabajando con el tiempo. Gracias, pero estoy bien, lo haré y me voy a casa. Todos tienen otro trabajo, cierto, dije con una sonrisa, pero ellos insistí en ayudar y gracias a ellos terminamos mucho más rápido de lo esperado. Sin embargo, cuando verifiqué la hora, ya habían pasado 2 horas del horario de cierre habitual y recibí varios mensajes de preocupación de mi mamá. No me había dado cuenta porque mi teléfono estaba en mi bolso. Lo siento, el trabajo de repente estuvo ocupado y es tarde. Pasaré por aquí en mi próximo día libre. Lo siento mucho, especialmente después de que preparaste la cena. Suspiré con arrepentimiento mientras te enviaba un mensaje. Había sucedido, vine en cualquier momento. Leyendo la respuesta de mi mamá me sentí un poco más tranquilo y me dirigí a casa después del incidente de las horas extras. Michael parecía haberme apuntado y su acoso infantil continuó por un tiempo. Me ordenaron rehacer los documentos por no estar claro y era el único que no recibir correos electrónicos de la empresa. Su acoso descarado llevó a que mis colegas a menudo intervinieran para ayudar, pero la tensión mental y el estrés se fueron acumulando gradualmente con el trabajo adicional y el acoso de Michael. A menudo trabajaba hasta el último tren y luego, un día, mientras trabajaba más tiempo solo, Michael vino. Una vez más, Michael era una figura de precaución para mí y sentí que me enojaba. ¿Qué es? ¿Qué quieres decir? ¿Qué es? ¿Cómo te atreves a hablarme así? Su habitual tono condescendiente. Incluso me doy cuenta de lo incompetente que eres, simplemente te las arreglas con el tiempo, pagas, te pido disculpas, me iré ahora. Cuando comencé a prepararme para irme, Michael dijo con una risa, no hay necesidad de que regreses, lo que cualquiera que se queda hasta tarde y es lento en su trabajo es simplemente incompetente y serán despedidos. De repente frente a esto me quedé allí sin poder comprender el significado de las palabras de Michael. ¿Qué quieres decir? Logré hablar con la voz tensa y Michael se rió como si estuviera complacido. Quiero decir, la incompetencia es una molestia, no tienes que volver, estás despedido. No me hagas decirlo otra vez. Michael dejó la empresa con una risa fuerte y desagradable. Estoy despedido. Me quedé solo. Murmuré para mis adentros sin que nadie me escuchara después de estar sentado aturdido en la oficina por un tiempo. Me di cuenta de que había perdido el último tren y tenía que tomar un taxi a casa mientras miraba por la ventanilla del auto. Pensé en las tareas que tenía que hacer mañana. Tengo que quedarme hasta tarde mañana para poder perder el último tren. Es un hábito ocupacional. Sin darme cuenta comencé a organizar mis tareas para el día siguiente en mi cabeza. Entonces me di cuenta, así es, me despidieron, murmuré mirando a la luna y al taxista. Me pidió que repitiera, no es nada, respondí con una sonrisa forzada y me bajé del taxi. En mi casa estaba tan agotado que simplemente me desplomé en mi cama. Tan pronto como llegué a casa estaba tan agotado mal y que inusualmente me desperté antes que el despertador sonó. Normalmente me levanto a las 7 a.m., pero eran solo las 5 de la madrugada cuando revisé la hora. Intenté volver a dormir, pero las palabras de Michael, te despidieron, seguían resonando en mis oídos impidiéndome dormir. Sabía que empecé a buscar un nuevo trabajo, pero no fue fácil seguir adelante, así que simplemente me quedé allí debajo de las sábanas. Mientras pasaba el tiempo, ¿cuánto tiempo había pasado? Me di cuenta de que mi teléfono había estado sonando continuamente.
Levanté el teléfono y también colega, pero no tenía ganas de contestar. Dejé suavemente el teléfono en su lugar. Eran más de las 10 de la mañana cuando revisé la hora. No había notado que afuera había mucha luz porque las cortinas estaban cerradas. Me preguntaba qué pensaban mis colegas de mí. Me despidieron. Estaban enojados. Algunos de ellos estaban contentos. Fui tan incompetente como Michael había dicho. El incidente me había roto el espíritu y solo podía pensar negativamente. He sido tan dedicado a mi trabajo más de lo que me daba cuenta, incluso cuando era un novato. ¿Quién podría ser? Me levanté lentamente y miré por la mirilla de la puerta y así fue mi padre. Me sorprendí momentáneamente y dudé en abrir la puerta. Entonces el timbre volvió a sonar con manos temblorosas. Abrí lentamente la puerta y mi padre sonrió al ver mi cara. ¿Qué clase de cara es que? Ante esas palabras las lágrimas comenzaron a fluir y antes de darme cuenta ellas corrían por mi cara. Patético, entró en la habitación y abrió las cortinas inmediatamente. Tal vez fue porque había estado en una habitación oscura por un tiempo. La luz del sol se sentía inusualmente brillante, tal vez más brillante de lo habitual. La compañía llamó y dijeron que no contestabas tu teléfono, así que se comunicaron con nuestro en casa. ¿Qué pasó? Le expliqué toda la situación a mi padre. Él escuchó asintiendo mientras yo hablaba. Entonces, ¿qué quieres hacer ahora?, me preguntó mi padre. ¿Qué debo hacer ahora? ¿Qué debo? Estoy pensando cómo debo actuar. Al verme así mi padre comenzó a hablar. No te niegues solo porque otros hacen. Lo importante no es lo que debes hacer sino lo que quieres hacer. Las palabras de las personas a veces pueden ser más afiladas que una espada, cierto, pero no dejes que esas personas te engañen acerca de tu propio valor. Nadie puede realmente determinar el valor de otra persona. Lo has hecho bien, mantente firme y siéntete orgulloso de escucharlas. Palabras de mi padre. Me encontré llorando de nuevo. Mi padre me dio unas palmaditas en la espalda para tranquilizarme. Comamos algo, es tuyo. Mamá cocina, si no comemos, ella me regañará. El pensamiento me hizo reír un poco. Finalmente logré sonreír. Comí la comida preparada por mi madre con mi padre. Nunca pensé que a esta edad me consolaría mi padre. Tal vez la edad no importa en una familia. Si mi padre no hubiera venido probablemente todavía estaría en la cama sin comer, sin moverme, solo en espirales y pensamientos negativos. Sentirme lleno me ayudó a empezar a mirar hacia adelante nuevamente. Después de terminar la comida mi padre dijo: tú siempre puedo volver a casa, y luego él dejó mi lugar sentado en mi cama. Después de que él se fue comencé a pensar en el futuro. Incluso si era tan incompetente como dijo Michael, no estaba satisfecho con cómo terminaron las cosas. No exijo reconocimiento por mi arduo trabajo, pero me niego a creer que todo lo que hice fue en vano. Después de todo fue Michael quien anunció mi despido. ¿Qué pensaría el señor Johnson sobre esto? Me sentí insatisfactorio simplemente dejar las cosas como estaban, reconociendo la acción de Michael. Quería tomar represalias incluso si en un pequeño momento. Mientras pensaba mi teléfono sonó de nuevo. Mirando la pantalla era otro colega. Después de dudar decidí responder hola. Tan pronto como respondí escuché la voz fuerte de mi colega. Finalmente respondiste, te despidieron. ¿Qué está pasando? Exactamente lo que yo quería saber. Le conté a mi colega sobre el incidente de anoche con Michael. Que es una locura. Michael deberías haber respondido de manera extraña. Mi colega estaba indignado por mí. Fue un poco divertido verlo enojado por mí, pero también me sentí conmovedor. Le pregunté a mi colega lo que sucedió hoy en la oficina y cómo reaccionaron los empleados. Su historia fue un poco vaga, pero la esencia fue que en la asamblea de la mañana, algunos empleados notaron mi ausencia y estaban discutiendo contactarme cuando Michael escuchó y se rió diciendo que me habían despedido cuando me lo pidieron. Porque se negó a decirlo citándolo como información personal. ¿Qué tipo de información personal es que mis colegas y superiores, sospechando un despido injusto debido a la participación de Michael, planearon consultar al señor Johnson tan pronto como regresó de su viaje? Pero muchos estaban preocupados por mí y habían intentado llamar. Estaba a punto de ir a tu casa si no respondías incluso mañana. Escuchando la historia de mi colega me di cuenta nuevamente de lo afortunado que era con mis relaciones laborales. Gracias usted. Me alegra escucharlo. Cuando dije esto, mi colega entró en pánico al malinterpretar mi tono. ¿Qué pasa con ese siniestro comentario? ¿No estás pensando en hacer algo drástico? No pude evitar reírme de sus palabras. No es gracioso, en serio. ¿Qué vas a hacer ahora? ¿Qué voy a hacer con respecto a mi despido?
Necesito entender la postura de la empresa, por lo que hablar con el señor. Pasando con mi trabajo ayer salí del trabajo sin terminar mis tareas, había documentos que se suponía que debía usar hoy, me siento irresponsable pero tengo curiosidad por saber qué pasó. Bueno, en realidad quería hablar contigo sobre eso también. Los documentos que se suponía que ibas a usar hoy los habías preparado bien en su mayoría, todo lo que quedaba era una parte detallada de la traducción del contrato al francés. Otros empleados estaban tratando de completarlo, pero de repente Michael dijo, lo haré. Me sorprendió porque Michael era conocido por imponer el trabajo a otros pero nunca hacerlo él mismo, así que Michael terminó haciéndolo, se terminó justo a tiempo y se lo enviamos apresuradamente al cliente por correo electrónico, pero recuerden esa vez que Michael hizo una traducción y era un desastre, también estábamos preocupados. Anteriormente, Michael había afirmado que puedo manejar el francés y preparé un contrato en francés, pero resultó en una queja del cliente. Esto fue antes de unirme a un equipo, así que no lo había visto yo mismo, pero los empleados de larga data me dijeron que era un gran problema. Aprende a hablar francés, solo transfiérelo. Michael respondió una llamada y dijo en pobre francés, hola, soy Michael, ¿cómo estás? Una vez más es que incluso el verdadero francés, porque estoy de acuerdo, contrato que lo siento, hola, habló en lo que parecía ser francés pero luego dijo que colgaron. ¿Qué dijeron? Oh, dijeron que querían contratar, no hay problema, eso definitivamente es mentira. Luego entró otra llamada y un empleado que entendía un poco de francés respondió que el cliente estaba furioso diciendo que el contrato estaba tan mal hecho. Era inaceptable, como si estuviéramos buscando una pelea, ese contrato había sido preparado por Michael y French, quien está a cargo de esto, haga que lo resolvieran. Lo despidieron ayer. Era el único que podía hablar francés. Suspiré después de escuchar la explicación de mi colega. No he visto el contenido del contrato, pero el hecho de que estén tan molestos es una prueba de que debe haber sido bastante deficiente y el manejo que hizo Michael solo empeoró las cosas. Se siente como echar gasolina al fuego. Debe haber sido duro. Lo siento, era mi trabajo. No se me ocurrió nada más que decir. Me pregunté si había algo que pudiera hacer, pero luego recordé que ya no estaba en condiciones de participar. Me di cuenta de que mi despido estaba causando problemas a mis colegas. Se jugó con la culpa, no es tu culpa, Brandon, tu trabajo pesado ya era demasiado, también es nuestra responsabilidad por no poder apoyarte, en realidad, ¿es Michael el culpable? Me sentí reconfortado por las palabras de mis colegas y me encontré con ganas de regresar a la empresa incluso. Si decido irme todavía quiero hablar con el señor Johnson según mi colega. El señor Johnson regresará de su viaje en 2 días. Decidí preparar lo que discutiría con él por ahora. Necesito recoger mis pertenencias en la oficina. Así que le informé a mi colega que vendría mañana, él dijo que se lo avisaría al supervisor y terminamos una llamada al día siguiente. Fui a la empresa a buscar mis cosas a pesar de estar familiarizado con la raíz después de años de desplazamientos. Me sentí nervioso. Le dije que no era culpa suya y les aseguré a mis colegas que yo estaba bien cuando mencioné que vine a recoger mis pertenencias. Sus expresiones se volvieron complejas, consideraron seriamente si había alguna forma de que regresara demostrando que valoran mi presencia. Mientras hablaban Michael se acercó y miró disgustado al verme. ¿Por qué estás aquí? Esta área está restringida a los autorizados, solo personal, solo vine a recoger mis pertenencias que dejé aquí, me iré pronto. Mientras me dirigía hacia mi escritorio Michael gritó en voz alta desde atrás, buen momento, asume la responsabilidad de tu trabajo antes de que te vayas. Me di la vuelta en esa línea, podría ser, tratando de culparme del incidente de ayer. ¿Qué quieres decir cuando? Le pregunté. Michael sonrió. Tu contrato a medio terminar causó un alboroto con un cliente extranjero, asume la responsabilidad. Michael, ajeno al horrorizado, las expresiones a su alrededor continuaron culpándome. Me preguntaba hasta dónde llegaría causar problemas. Justo cuando mi ira estaba llegando a su límite, una voz familiar habló y me giré para ver al señor Johnson parado allí. Señor Johnson, los empleados también se sorprendieron al verlo, se suponía que regresaría de su viaje de negocios mañana. Michael visiblemente entró en pánico ante el señor la aparición de Johnson. Señor Johnson,
Tenía previsto regresar mañana viendo a Michael hablar con agitación del lado del señor Johnson. Regresé temprano después de enterarme del problema. Entonces, ¿qué es toda esta conmoción sobre el enojo del señor Johnson? Fue evidente para todos. Comprensiblemente, los empleados guardaron silencio, haciendo que la oficina estuviera en silencio incluso. Aunque me despidieron, quería hablar con el señor Johnson. Pensé que esta podría ser la oportunidad perfecta, pero no parecía el momento adecuado para hablar. ¿No se debería explicar la conmoción y buscar orientación? Pero tal vez como alguien que ha sido despedido. No era mi lugar para decir nada en medio del fuerte tic-tac del reloj. El señor Johnson habló de nuevo. ¿A qué se debe esta conmoción? Dígame, Michael. Michael se inquietó aún más cuando lo llamaron por su nombre, sin embargo con un gesto como si hubiera pensado en algo. Michael comenzó a explicarle al señor Johnson que este tipo hizo un contrato descuidado que provocó una queja de un cliente extranjero. Solo le estaba sermoneando sobre eso. Siempre trabaja hasta tarde y pensé que tal vez lo estaba haciendo a propósito para aumentar su pago de horas extras. Así que lo despedí ayer. Le dije que se hiciera responsable de este desastre antes de que renunciara. Michael se presentó como si estuviera haciendo lo correcto. Sentí un renovado desprecio por él al darme cuenta una vez más de lo egocéntrico que era, aunque yo no lo hice. Quiero ser atacado por el señor Johnson. Podría ser una oportunidad para explicar mi versión. Si no me creyera, podría ser una razón válida para irme justo cuando estaba a punto de arriesgarme y hablar. El señor Johnson intervino. ¿Es así entonces? Brandon vino a mi oficina de repente. Me llenó de tensión, pero esto me dio la oportunidad de tener una conversación privada con el señor Johnson. Mirando al señor Johnson, su rostro ya no era severo, pero tenía una sonrisa gentil. Sí, dejé mis pertenencias en el escritorio y lo seguí. Señor Johnson, a su oficina. Se lo merece. Esto me salvará al entrar a la oficina del presidente. El señor Johnson abrió la ventana. La atmósfera y la tensión me llevaron a pensar lo peor. Es una historia de hace unos 20 años, antes de que se fundara esta empresa. En ese entonces trabajaba en una corporación normal. Exclamé sorprendida por el comienzo inesperado de su historia. Al ver la cara del señor Johnson ya no era la mirada intimidante de antes, sino una sonrisa gentil. Yo tenía más o menos tu edad en aquel entonces. Estaba luchando con el trabajo sin importar lo mucho que lo intentara. No me agradaba mi jefe y estaba a punto de rendirme. Fue cuando un colega de alto nivel me dijo: no dejes que la desaprobación de nadie más te deprima. Lo estás haciendo muy bien, mantente erguido y siéntete orgulloso. Me sorprendieron las palabras del señor Johnson. Me sonaban tan familiares esas palabras que murmuró el señor Johnson. Se rió de buena gana. ¿Cómo está tu papá? Me quedé atónito. ¿Podría ser que el señor Johnson y mi padre se conozcan? Nunca había oído hablar de esto. Me sorprendió tanto que no podía hablar, pero el señor Johnson continuó. Las palabras de su padre me inspiraron a perseverar y finalmente estableció esta empresa de una manera que él es mi benefactor. Cuando te uniste a una empresa, tu padre me contactó pidiéndome que cuidara de su hijo. No revelé nuestra conexión para evitar que te volvieras complaciente o te sintieras presionado. Espero que lo entiendas antes. Lo sabía. Las amables palabras del señor Johnson habían aliviado mi tensión y sentí una sensación de felicidad. Me di cuenta de que me habían vigilado todo este tiempo. Yes, muchas gracias. Cuando dije eso, el señor Johnson me dio una cálida sonrisa sobre el asunto reciente. Revisé los documentos y el contrato que le enviaste al cliente en mi camino de regreso a la oficina. Claramente fueron hechos por otra persona, así que sé que tú no fuiste la causa y que Michael te despidió. No dejaré que eso suceda si estás dispuesto. Quiero que continúe trabajando con nosotros. ¿Qué dice? Parecía que el señor Johnson había visto claramente lo que quería discutir. Respeté el conocimiento de alguien en la cima de la empresa. Por supuesto, déjeme seguir trabajando aquí, tal vez. Soy ingenuo. Me sentí aliviado y recuperé mi confianza. Estaba realmente feliz de continuar trabajando aquí. Es una buena respuesta. Pido disculpas por hacerlo sentir ansioso e incómodo. No era mi intención. El señor Johnson se disculpó. Me sentí nervioso y sorprendido de que no fuera la del señor Johnson. Culpa, lo sabía y no tenía quejas contra él.
Nunca quise que se disculpara. Lo siento. Me disculpé reflexivamente y el señor Johnson se rió entre dientes. ¿Por qué se disculpa? No ha hecho nada malo. He oído hablar de su buen trabajo. Le quiero aquí, no por estoy en deuda con tu padre, pero como eres un empleado capaz, por favor comprende que aprendí cuánto puede traer felicidad y confianza el ser reconocido. Mis ojos se llenaron de lágrimas, tal vez debido a la tensión emocional. El señor. Mis lágrimas eran ligeramente visibles y cuando se burló de mí por llorar le respondí que no estaba sonriendo cuando de repente escuché gritos de ninguna manera en medio de la emoción. Michael se quedó con los ojos muy abiertos y una expresión enojada. ¿Cómo es posible? ¿Te quedarás? ¿Qué pasa con tu responsabilidad en el pago de horas extras? Decidí te despidieron. Michael's Fury ya no era una amenaza para mí. Me resultó más fácil ignorarlo mientras charlaba con mis colegas. Su ira se intensificó mientras marchaba hacia mí. No me ignores. Soy el jefe del departamento. No necesitamos a alguien como tú. Ahora, oh Dios, esto no está muy tranquilo. El señor Johnson salió de su oficina escuchando los gritos de Michael. Michael le exigió una explicación. ¿Qué está pasando? ¿Qué pasa con su responsabilidad por el incidente del cliente? ¿No has superado su despido? Michael continuó gritando enojado al señor Johnson. Todos miramos más nerviosos que él. No tienes la autoridad para despedir a un empleado y no fuiste tú quien arruinó el contrato. El señor Johnson habló con calma, deteniendo el impulso de Michael. En silencio y con la cabeza gacha, Michael comenzó a temblar. No entiendo lo que quiere decir. No hice nada. No estoy involucrado. Sigo tratando de negarlo. En este punto su audacia era impresionante pero no envidiable. No quería desesperadamente admitir su culpa mientras Michael la negaba. Me preguntaba qué sería, señor Johnson. Entonces, sorprendentemente, otro empleado habló de que el contrato fue hecho por Michael. Estoy seguro de que, para mi sorpresa, uno de los empleados comenzó a testificar, liderando el camino. Otros empleados también comenzaron a testificar. Escuché a Michael ordenar que el contrato fuera enviado por correo electrónico. Escuché a Michael tratando de comunicarme con el cliente en francés, que no podía hablar correctamente. Yo también lo escuché. De la conversación quedó claro que no iba nada bien. Michael quedó desconcertado por los sucesivos testimonios de los empleados, pero cuando gritó, «¡Cállense todos!», me quedé en silencio. Era notable el desprecio que había generado como profesional y era cuestionable cómo alguien como él podía ser jefe de departamento. Sentí una nueva cercanía con el señor Johnson y consideré preguntarle sobre eso más tarde. Michael, ¿por qué no aceptas? Con gracia, estás empeorando la situación, como dije. Michael puso a Beach rojo de ira. No fue más que una rabieta y siguió insistiendo en que no tenía la culpa, pero el señor Johnson puso fin a este plan de cambio de culpa. Sin embargo, tenemos vigilancia. Imágenes e historial de datos de computadora que muestran claramente tu participación, así que no importa lo que digas, estás despedido. Golpeado por el golpe final, se quedó en silencio y se congeló por un momento y luego Michael cayó de rodillas. Finalmente se quedó en silencio, murmuró en voz baja. Sudando profusamente, esto no se suponía que sucediera, recibirás un aviso formal más tarde, vete a casa por hoy. Finalmente, Michael recogió sus cosas y se fue abatido, por lo que el asunto concluyó después de que Michael fue despedido. Resultó que Michael era un pariente lejano del señor Johnson y le habían pedido al señor Johnson que lo cuidara porque Michael no podía mantener un trabajo. Reflexión: al perder su trabajo Michael entró en un fio autodestructivo y recurrió al juego. Pronto no pudo pagar el alquiler y fue desalojado. Presa del pánico, encontró un trabajo en un dormitorio, pero el baño compartido y las paredes delgadas con quejas por cualquier ruido que hacía fue difícil para mí. Regresé al trabajo al día siguiente. El regalo de bienvenida de mi colega fue un montón de trabajo tal como esperaba, pero ahora estaba feliz de estar ocupado nuevamente cuando me estaba acostumbrando a las cosas. El señor Johnson vino y me limitó.
Mis horas extras a 3 días a la semana cuando pregunté por qué parecía que mi padre había expresado preocupación preguntando, ¿no lo estás haciendo trabajar demasiado? Estaba un poco consternado de tener a mi padre involucrado a esta edad, pero sabía que estaba preocupado. Sobre mí con menos horas extras comencé a visitar a mis padres con más frecuencia. Mi madre y mi hermano estaban preocupados por los acontecimientos recientes, me trataron como si nada hubiera pasado, lo cual aprecié mucho. Más tarde me enteré de que mi madre era amiga de la infancia del señor Johnson, con quien quería quejarse. Le habló sobre las horas extras y el incidente reciente, pero mi padre la había derribado. Mi hermano estaba entusiasmado por tomar medidas contra Michael, pero nuevamente mi padre había intervenido. Toda esta situación me hizo darme cuenta de cuántas personas estaban de mi lado, haciéndome sentir afortunado. Tal vez un poco sobreprotector. Más adelante me convertí en supervisora de capacitación de una empleada recién contratada, lo que me llevó a comenzar una relación. Se agregó otra persona importante a mi vida. Ahora quiero ser alguien que proteja a los demás y así es como estoy viviendo. Mis manos se convirtieron en Edwin en mi bolsillo. Nunca antes había tomado la mano de una mujer y entré terriblemente en pánico. Más fuerte y dije con una sonrisa, he decidido no ocultarlo más. Mi nombre es Michael y tengo 31 años. Ahora mismo me estoy poniendo de mala gana una camiseta que no suelo usar para una reunión de secundaria, suspirando al frente del espejo pensando que no quiero ir. Tal vez debería saltarme. De repente mi teléfono suena molesto, lo contesto y la mujer al otro lado inmediatamente dice, ¿estás lista? ¿Has salido de tu casa todavía? No me digas que estás todavía dudando frente al espejo. ¿Por qué no quieres ir? Ella adivinó mi situación exactamente, no hay manera de que sea así. Me alejé apresuradamente del espejo, luego apúrate y vete ahora mismo. Su voz estridente me animó y agarré mi regresé y salí corriendo porque hoy es la reunión de la escuela secundaria. Mis emociones son diferentes y mis pasos son pesados. Mientras camino lentamente hacia el lugar de la reunión, un hombre pasa rápidamente a mi lado, se detiene en el semáforo más adelante y luego, mirándome, exclama, Michael, ¿eres tú, Michael? Y se acerca a mí. La primera persona con la que me topo es alguien con quien yo prefiero no conocerme. Soy yo, John. Recuerda mucho tiempo sin verme. De vez en cuando Spirit John ahora camina a mi lado igualando mi ritmo. Finalmente lo lograste. Todas mis invitaciones finalmente dieron sus frutos. Pensé que nunca vendrías. Siempre estabas tan callado en la escuela secundaria, siempre leyendo libros etiquetados como un niño tranquilo. De hecho, siempre estaba leyendo libros fuera de clase. Me encantaban los errores históricos, pero de lo que él quizás no se dio cuenta desde que conocí a John, no he dicho una palabra a pesar de mi silencio. Él sigue hablando. ¿Qué fuerza mental debe tener? Solo he estado observando en silencio a John. ¿Soy el único que habla de cómo? ¿Has estado bien? Finalmente él parece notar mi silencio. Le doy una sonrisa y respondo. He estado bien. John se ríe de mi respuesta. No te ves nada bien. ¿En qué estás trabajando? Soy insegura. Ahora me queda bien. ¿Qué hay de ti? Debes estar haciendo un trabajo aburrido. Quiero que te recomiende a algún lugar. Tengo algunas conexiones. Otra vez divaga sin darme la oportunidad de hablar. No hay necesidad de preocuparte por mí. Respondo y John me mira con lástima. Realmente bien, parece que estás luchando. Al decir esto, él mira mis pies desconcertado. Miro hacia abajo y veo mis familiares selfies en mi campo de visión. En mi prisa, parece que salí de casa con mis sandalias habituales en lugar de los zapatos de cuero que tengo. Hay una mujer realmente hermosa allí. Me sentí desinflado por las palabras de Johan, así que respondí sin siquiera mirar en esa dirección. Ella parece estar esperando a que alguien siga mirando a su alrededor. Tal vez debería ir a hablar con ella. John, con un brillo en sus ojos, estaba mirando hacia la calle. Haz lo que quieras, pero ¿por qué tengo que esconderme contigo? Mientras me quejaba, John dijo, voy a hablar con ella. Cuida mi coraje, la impresionaré con mi chino. Con eso me dejo en el callejón y salí disparado. Chino, la hermosa mujer debe ser una extranjera con un mal presentimiento. La voz de la mujer probablemente lo estaba ignorando. Entonces John comenzó a hablarle a Babel algo en chino. Por las palabras que pude entender, parecía estar alardeando de su trabajo y pidiendo su información de contacto. Después de un rato escuché la voz exasperada de la mujer,
puedes parar, ese molesto chino malo Exinet puedo hablar inglés. Su voz asertiva hizo eco y JN fue silenciado momentáneamente, pero él no retrocedió. Wow, tu inglés es genial. Oye, ¿por qué no tenemos una cita, solo una? ¿Vez que gane un buen salario? Puedo llevarte a cualquier lugar que quieras, incluso a lugares como San Francisco o Las Vegas. Ion cambió al inglés y continuó con su formación con confianza. La mujer respondió bruscamente. Estoy esperando a alguien, pero John persistió. ¿Es que un hombre, una mujer, tienes novio? Es raro encontrar un chico más guapo y que gane más que yo, ¿por qué no me das una oportunidad? Interrumpiendo las palabras de John, la mujer declaró, tengo a alguien a quien realmente amo. No hay nadie mejor que él y, por supuesto, estás fuera de discusión. Su piercing. Las palabras dejaron a John tartamudeando. ¿Quién es? Puede haber un tipo así. Estaba claramente conmocionado. Yo también estaba conmocionado. Pensé que ella tenía a alguien así. Del callejón John parecía atónito. Mi cara debió verse aún más tonta y cuando pronuncié un sonido tonto. Emily, la mujer china, me frunció el ceño incluso con esa expresión. Ella era increíblemente hermosa, su cabello negro brillante era brillante, sus ojos oscuros y exedes, su piel era pálida y las pecas agregaron un aspecto maduro pero juvenil a su rostro, su puente nasal alto y labios carnosos y atractivos. Rápidamente la persona con la que estuve hablando por teléfono cuando me fui fue Emily. Mi defensa fue feudal, como ella replicó, por eso te seguía diciendo que pusieras el espal en el zapatero, sabía que terminarías usándolos por error y lo verías. Sucedió justo como dije, sin palabras. Me callé. Emily suspiró y sacó algo de una bolsa de papel, estallándolo en mis zapatos de cuero mientras murmuraba. Ella levantó su nariz aún más alta y dijo que pensé que esto podría pasar, así que compré estos. Me alegro. Pensé que no estaría de más comprar un par de zapatos de vestir por si acaso. Soy un excelente editor, ¿no? Su sonrisa de satisfacción me humillé. Eres el mejor editor del mundo, gracias. Tomé los zapatos y me cambié las sandalias. John, ¿qué había estado observando toda la escena estupefacto, finalmente habló. Espera, ya se conocen y su persona favorita es Michael. ¿Qué es? Estaba lleno de preguntas con signos de interrogación imaginarios flotando sobre su cabeza. Emily respondió con orgullo. En cuanto a mi persona favorita, eso es irrelevante en este momento, ¿no es así? Incluso JN parecía desconcertado por su sonrisa inquebrantable. Dejé escapar un suspiro. Espera un minuto, no soy realmente un autor de bestsellers ni nada por él estilo. Cuando comencé a hablar, Emily Cutton, deja de jugar, por favor, concéntrate en la entrevista. Así es, la razón por la que vine a la reunión fue soy bastante sencillo y me cuesta imaginar a un protagonista con una personalidad alegre. Mis personajes siempre resultan sombríos y anodinos, así que vine a entrevistar a personas que tenían una vida brillante y plena en la escuela secundaria. Ion era el candidato perfecto, así que le pregunté directamente. Entonces, Ion, ¿te importaría si te entrevisté? Ion se rió entre dientes ante mi sencilla solicitud. ¿Que soy solo un trampolín para ti? Espera, eres un autor y ahora escribes novelas. Ahora fue mi turno de reírme. Bueno, escribo con un nombre diferente, ambos libros para niños. Y novelas. Me gustaría escribir ficción histórica, pero me falta esa área, así que he estado escribiendo novelas para adultos jóvenes. Emily es bastante exigente. Dije, mirando a Emily con el ceño fruncido. Emily, 7 años más joven y mi nuevo editor en una publishing company, señaló mi caída en la ficción histórica. Señor Anderson. Las historias conmovedoras le convienen mejor. ¿Qué tal una novela para adultos jóvenes? Algo un poco conmovedor. Ella insistió. Esto me hizo resistirme a su sugerencia. Anderson, es perfecto para usted, por favor confíe en mí y pruebe esta dirección para su próximo libro, por favor, suplicó. La novela para adultos jóvenes en la que colaboramos de mala gana sobre un tipo sencillo como yo que se convierte en soy corredor en una carrera de relevos del distrito y experimenta vínculos familiares, amistad y un poco de romance. Resultó ser un éxito moderado. Mientras Emily y yo trabajábamos juntas, mi escritura fluyó con mayor fluidez y la historia se desarrolló sin esfuerzo. Se convirtió en mi libro más vendido y sigue siendo el mejor trabajo conocido. Todavía no puedo escribir ficción histórica.
Cada vez que surge el tema de mi próximo libro, siempre lo sugiero, pero la respuesta de Emily siempre es vacilante. Si se trata de un estudiante de secundaria moderno que se encuentra con una figura histórica que regresa de entre los muertos, entonces tal vez yo lo consideraré al escuchar esto. Ion parecía completamente asombrado. Bueno, no leo muchas novelas, así que no lo sabía, pero si es tan sorprendente, puedo intentarlo. Dijo Ion y rápidamente sacudí la cabeza. No lo leas. Realmente no lo haces. No es necesario que JN se eche a reír ante mi reacción de pánico, no estés tan en contra, pero lo entiendo, un tipo sencillo es el protagonista, eso significa que se trata de ti, ¿verdad? Me sonrojé profundamente, la base de esa historia fue enteramente un producto de mis experiencias. Mezclado con mi imaginación una vez me vi obligado a participar en un maratón del distrito porque mi madre era una de las organizadoras y fue un completo desastre, pero en la novela alteré el resultado. La amistad representada era simplemente un producto de mi imaginación, un tipo sencillo. Quien siempre se sumergía en libros y romances que eran aún más una fantasía, un mundo distante para mí, la idea de que mis compañeros de secundaria leyeran ese libro y me recordaran me hizo sentir escalofríos en la espalda después de una buena carcajada. John dijo, está bien, no lo haré. Pregunta por el título. Probablemente pueda encontrarlo si busco, pero bueno, un poco de burla como esta está bien, estar en buenos términos con una belleza tan justa. Estoy celoso, lo he olvidado por completo debido a este incidente anal, pero ahora que lo pienso. Emily no me llamó su persona favorita. Darme cuenta hizo que mi cabeza diera vueltas y ya no estaba en el estado mental correcto para las entrevistas o la reunión ya que no podía concentrarme. Decidí grabar el contenido de la entrevista después de aproximadamente 2 horas cuando la reunión terminó y salí del lugar. Emily estaba esperando afuera de su cab. Estaban sonrojadas en la temporada de invierno. ¿Cuánto tiempo había estado esperando? Corrí hacia Emily, no tenías que esperar. Le entregué un calentador de manos de mi bolsillo. Todavía estaba ligeramente cálido, lo tomó y mostró una sonrisa. Es cálido, gracias, pero luego deslizó con fuerza su mano en mi bolsillo y la enrolló con la mía. Hace más calor de esta manera, ¿no es así? Nuestras manos se entrelazaron en mi bolsillo. Ni siquiera había sostenido el de una mujer mano antes y entré terriblemente en pánico. Oye Emily, ¿qué estás haciendo? Mientras intentaba retirar mi mano a toda prisa. Ella la agarró con más fuerza y dijo con una sonrisa. He decidido no ocultarlo más. Se inclinó más cerca de mí. ¿Estabas pensando en mí? Estas últimas 2 horas sintiendo el calor de donde ella me tocó, mi cuerpo se calentó, era una atmósfera completamente diferente a la habitual. Dijo que tenía un asunto algo delicado que discutir ya que también es mi lugar de trabajo. Emily, siendo mi editora, entra y sale con frecuencia tratando de mantener la calma en una situación en la que estábamos solos. Mi corazón no dejaba de acelerarse. Emily, familiarizada con mi cocina, preparó té y se sentó frente a mí. Miré a Mighty esperando que Emily hablara. Señor Henderson, ¿le sorprendió que me gustara? Su mención casual de que le agradaba hizo que mi corazón se acelerara. ¿Es cierto? No es solo una mentira para deshacerme de John. Le pregunté y la expresión de Emily cambió. En serio, es realmente cierto. Decidí convertirme en editora aquí gracias a usted, señor Anderson. Estudié inglés muy duro, por eso el inglés de Emily era realmente fluido. No se habría convertido en editora ni por milagro. De lo contrario, la razón soy yo. ¿Qué quiere decir con eso? Luché por entender su significado. Entonces Emily sacó un libro ilustrado de su bolso grande y lo manejó con cuidado viendo el libro. Me sorprendió que fuera mi primer libro ilustrado publicado. Un pequeño ángel en el cielo elige qué padres nacerán en él. Los padres que elige eventualmente comienzan a discutir y distanciarse. Nació para ser hijo de una pareja que alguna vez pareció feliz. El niño toma la decisión un día de devolverles la sonrisa a los rostros de sus padres. Trata de nunca perder su sonrisa. Decora la casa con bellas imágenes, flores que encuentra al borde del camino y lindas conchas de la playa. Poco a poco las luces de la felicidad comienzan a brillar en el hogar. Estas luces eventualmente llegan a la
madre, luego al padre y finalmente traen devolviendo las sonrisas de ambos padres. Este libro ilustrado fue el primer trabajo que envié a una editorial y afortunadamente ganó un premio y se publicó después. El libro ilustrado no tuvo muy buenos resultados, así que pasé a escribir novelas, pero es un trabajo que tiene un gran valor sentimental para mí. Me interesé por primera vez en Estados Unidos porque escuché que los estadounidenses son amigables y que las ciudades están bien mantenidas. Mis padres tenían una mala relación cuando yo tenía aproximadamente 13, pelear constantemente, además la casa siempre fue un desastre, quería escapar a un mundo que fuera amigable y libre de desorden, solo quería alejarme de esa casa. Escuché la historia de Emily con una expresión solemne, sintiendo una punzada aguda en lo profundo de mi corazón. Un día pensé que debería ir a Estados Unidos. Debería aprender inglés, pero estudiar era aburrido. Así que decidí leer historias que siempre me había encantado leer desde que era niña. Entonces ella buscó en internet libros en inglés sencillo pensando que los libros ilustrados serían estar escrito en un lenguaje sencillo, revisó el contenido de varios de ellos y se encontró con mi libro ilustrado. No lo entendí del todo, pero me atrajo incluso antes de comprender completamente el contenido. Pensé que era esto. A pesar del mal humor de sus padres, ella siguió sonriendo. Le dio regalos de cumpleaños a su padre y limpió la casa cuando su madre no lo hizo. La casa limpia se sintió refrescante, como si se encendieran pequeñas luces de felicidad. Con paciencia, continuó encendiendo estas pequeñas luces y bronceando cada hilo enredado. Por uno, ¿y el resultado?, pregunté vacilante, y ella miró hacia abajo sacando su teléfono y luego me mostró la pantalla con una sonrisa. Había una hermosa foto de Emily sonriendo de cerca con una pareja de mediana edad en lo que parecía ser un aeropuerto. Funcionó. Emily asintió con una amplia sonrisa. Fue difícil, especialmente al principio, pero ahora mis padres son muy cercanos, incluso se disculpan conmigo, recordaron que se amaban y se casaron de verdad. Todo gracias a este libro ilustrado. Cuando terminó de hablar, me miró sorprendido. Estaba llorando. Señor Anderson, ¿qué pasa? Dije algo malo. Me sequé las lágrimas y sacudí la cabeza. Soy yo mientras me esforzaba por hablar. Emily preguntó en voz baja. ¿Qué pasa? Es solo ese Ángel Pratt. Agonista, como yo desde mi altura. En los días escolares mi voz se ahogaba mientras hablaba y sentí la sorpresa de Emily. Mis padres se llevaban bastante bien. Creo que mi padre estaba ocupado con el trabajo un poco estricto, pero hacía un gran esfuerzo para pasar tiempo con la familia en sus raros días libres. Era ama de casa y siempre apoyaba a mi padre con una sonrisa. Su relación se agrió después de que mi padre tuvo una aventura. De nuestra vida desde entonces ha sido como una separación silenciosa en nuestra casa. Esa familia en el libro es mía. La reconciliación solo un sueño mío. La última escena del libro muestra una familia feliz de 3 personas disfrutando de un parque de diversiones. Mis recuerdos de infancia de ir a en un parque de diversiones todavía son vívidamente alegres, pero mi familia nunca se llevó bien. Han pasado casi 10 años desde que dejé la casa. Mis padres aún continúan con su relación fría. Podrían haberse divorciado y había algunas formas de ganarse la vida, pero mi madre no es del tipo que actuar. Mi padre, comprenda o no los sentimientos de mi madre, no hace tareas domésticas y sigue trabajando. No he vuelto a casa desde hace años y mis padres no me han pedido que vuelva. Escribí ese libro, pero en realidad nunca puse ninguno esfuerzo, fue solo un deseo salpicado en el manuscrito, pero me alegro de haberme limpiado las lágrimas y haber logrado esbozar una leve sonrisa. Alguien se salvó al mirar ese libro ilustrado, a diferencia de mí, un niño que realmente hizo un esfuerzo. Gracias Emily por decirme que el libro tenía un significado. Cuando tomé la mano de Emily para expresar mi gratitud, ella sonrió. Yo debería ser quien pensara que ese libro ilustrado mantuvo unida a mi familia y me dio una gran meta que perseguir. Mientras miraba a Emily, ella formó una sonrisa. Me decidí a estar involucrado en el trabajo de la persona que escribió ese libro. Me dio tanta motivación que postulé a la editorial que publicaba la mayoría de las obras del señor Anderson y hablé de él durante mi entrevista, y luego la primera oferta que me asignaron fue la del señor Anderson. Tengo mucha suerte de que la gente de la editorial sea muy amable. Emily dijo esto con una amplia sonrisa, pero la verdad probablemente fue diferente. Probablemente fui un autor difícil de manejar para la editorial.
Soy reservada, sin logros significativos a pesar de no tener grandes ideas. Estoy obsesionado con su ficción y al. Ese libro ilustrado fue algo que escribí como un descanso de escribir novelas históricas cuando estaba en la escuela secundaria usando a mi propia familia como modelo. Era una pieza decente, así que simplemente la envié a un concurso. Luego me convertí en un autor al que no le iba bien para alguien que ansiosamente quería ser mi editor. La editorial debe haber estado encantada cuando se lo di. Sonrió Emily y me devolvió la sonrisa. Cualquier camino está bien. Estoy feliz de ser el señor. Ahora soy editor de Anderson y para poder crear trabajos con él, mi sueño se ha hecho realidad. Emily sonrió genuinamente satisfecha. Soy codiciosa, así que ahora tengo otro sueño. Emily me miró directamente y dijo, quiero convertirme en el niño ángel de los padres del señor Anderson. Los ojos negros brillaron mientras hablaba señor Anderson, su padre y su madre. Quiero reavivar el vínculo entre ustedes tres. Por supuesto, quiero hacerlo como su esposa. Sus palabras me tomaron como una bolsa. Puedo hacerlo. Enciende cada lámpara y la casa de la familia del señor Anderson, así que Emily se inclinó hacia mí. Hazme tu esposa, señor Anderson. Casi me dejé llevar por su ternura, pero Emily, has hecho mucho esfuerzo para reconciliar a tus padres. Anderson, usted está haciendo un esfuerzo. Confundido la miré y ella sonrió. Sé que has estado visitando museos y ordenando materiales difíciles para escribir ficción histórica. Eso era algo que no quería que supieran. Avergonzado me sonrojé profundamente. ¿Y tus novelas? Después mi corazón dio un vuelco. Siempre se referían a tu infancia. Historias. Pensé que tuviste una infancia maravillosa, pero era diferente. Esas eran las luces que querías traer a tu propia familia. Al escuchar esto no pude evitar llorar de nuevo. Y realmente un niño no tiene que trabajar tan duro. Solo el hecho. Lo que quieres intentar es admirable. Emily me abrazó suavemente. Me convertirás en tu esposa, ¿verdad? Asentí repetidamente en su abrazo. Me sentí patético llorando en los brazos de alguien 7 años más joven. Cuando le confesé esto, ella dijo con confianza: tomaré mucho. Me preocupé por ti y luego me derretí. Le confesé apropiadamente a Emily que ese día había sido demasiado unilateral, vestida con sus trajes favoritos. Lágrimas e inmediatamente quise conocer a mis padres. Ahora mismo sorprendida por mi reacción, Emily dijo con un guiño mientras el hierro estaba caliente: finalmente fuimos directamente a la casa de mis padres a 2 horas de distancia y trajimos una belleza extranjera a casa, así que de repente mis padres se sorprendieron. Pero Emily rápidamente se ganó sus corazones. Antes de que nos diéramos cuenta había creado un chat grupal con mis padres. Emily enviaba fotos de pequeños momentos de felicidad al grupo todos los días. El color del cielo despejado, un gato durmiendo contento, una sola flor resistente que florece a través de una grieta en el asfalto y un pequeño brote asomando desde una maceta. Cada foto era como encender una pequeña lámpara y mis padres respondían con pequeños mensajes a los que Emily y yo respondíamos. Poco a poco esas luces conectadas comenzaron a brillar más. Años después, ¿quién quiere ir al abuelo y la casa de la abuela? Emily preguntó. ¿Y nuestros 2 hijos? Respondieron con entusiasmo. Nuestro hijo quería jugar fútbol con el abuelo y nuestra hija estaba ansiosa por cocinar con la abuela. Incluso yo sentí que mi ánimo levantaba. Las luces Emily encendía persistentemente. Ahora ilumina intensamente la casa de mi familia. La casa, una vez llena con el aire frío de una separación silenciosa, ahora nos da una cálida bienvenida, con mis padres saludándonos con sonrisas. Últimamente mi padre incluso a veces cocina para nosotros. Ha estado aprendiendo a cocinar